Bien, Pablo Riveri es politólogo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba y además es doctor en Derecho, Ciencias Sociales. Es un gran analista de la realidad nacional e internacional. Está con nosotros y vamos a tratar de aprovechar los minutos que quedan para dialogar con él. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, encantado de estar contigo. Excesivos los halagos, pero bueno, siempre proveniendo de un amigo, al menos tengo esa satisfacción. Es lo que corresponde. ¿No? Bueno, muchas gracias. ¿Estuviste en Alemania? He estado en Alemania. Dame un pincelazo de lo que viste o de lo que opinás de lo que ocurrió con la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra rusa con Ucrania. Bueno, voy a hacer, por supuesto, una apreciación que es caprichosa, de acuerdo a lo que diría yo es la percepción que he tenido y el diálogo que he tenido con otros colegas. Bueno, tú sabes, yo me dedico al derecho constitucional, pero en la universidad hay colegas que se dedican a las relaciones internacionales y bueno, y es un tema que evidentemente ha conmovido, yo diría, los cimientos de Europa y en especial de Alemania, que como bien sabes es la locomotora, al menos en términos económicos, y uno de los pilares políticos de la comunidad. Sí. Y te puedo decir que, bueno, imagínate, menos de 2.000 kilómetros, una guerra del siglo XX, primera parte, diría del siglo XX, con crisis de refugiados, que bueno, Europa está acostumbrado, pero en este caso de muchos ciudadanos con una cultura europea, porque no hay que desconocer, digamos, el grado de desarrollo cultural que han tenido las ex repúblicas socialistas, en el cual Ucrania era parte, ¿no es cierto?, de la antigua URSS, y obviamente también una crisis desde el punto de vista de, yo diría, de valores que alimentan las políticas públicas. Y un ejemplo creo que me permite a la teleaudiencia y a ti graficar lo que estoy diciendo. Alemania, que por el estigma de la guerra, después de la tragedia del nazismo, en alguna medida era un país que, lo mismo que Japón, reticente a que sus fuerzas armadas salgan del territorio federal, un país que obviamente tiene un peso en su historia nacional, donde evidentemente que el desarrollo de una política armamentista trae también malos recuerdos a sus socios. Sin embargo, a partir de esto, Alemania ha duplicado el gasto militar, creo que son cerca de 70.000 millones, es decir, 2 puntos del Producto Bruto, es una enormidad, creo que gasta más que Francia ahora, que siempre ha sido la potencia nuclear. Bueno, y eso a mí me sirve o me permite pensar algo que tiene que ver con el desarrollo de tu programa y de algunos elementos que surgieron en la presentación tuya y en el debate con el doctor Vicentini que acabo de escuchar, es cuáles son las prioridades en las políticas públicas, porque la cuestión no solamente tiene que ver con el déficit fiscal. Estados Unidos creo que casi la mitad de su presupuesto es deficitario, gran parte de ese déficit tiene que ver con el gasto en defensa, claro. ¿Sí? Pero obviamente la confianza, por ejemplo, en los bonos del Tesoro es absoluta, claro. Y nadie se le ocurre pensar que el fenómeno inflacionario que estaban describiendo en Estados Unidos tenga que ver porque el Estado anda repartiendo planes o hay una desconfianza en la Reserva Federal, que es un órgano independiente, la autoridad monetaria en los Estados Unidos. Lo que quiero decir que el tamaño del Estado y el gasto del Estado, aun cuando sea un gasto, digamos, que puede parecer superfluo, como es el gasto militar, al contrario, puede generar confianza y puede ser necesario para los agentes económicos de acuerdo a las circunstancias. Me parece que ese es un tema que, por ejemplo, en la Argentina también debiera pensarse. Esto no es de derecha ni de izquierda, un país con la extensión de territorio, los recursos naturales y con sus fuerzas armadas desguazadas, me parece que es una invitación a generaciones futuras a que tengan grandes dolores de cabeza. Obviamente, es más importante hoy llenar esas panzas, los problemas que tenemos con una crisis social sin precedentes. Estoy de acuerdo que el gasto social debe racionalmente mantenerse, pero debe haber diseños de políticas públicas para que
ese déficit fiscal, no sé, en comprar polenta, arroz y ese tipo digamos, de cuestiones que deberían ser producto de la actividad privada, de condiciones de trabajo digno, de desarrollo económico, digamos, de los factores de producción, de inversiones que vengan también del extranjero, y no sobre, digamos, un Estado, yo diría que por ser grande no significa que sea un buen Estado, ¿sí? Entonces, yo diría que esa sería una conclusión que se me ocurre compartir, y creo que el mundo está cambiando y que naturalmente esto merece que reflexionemos nosotros, ¿no? Muchos preconceptos, ¿no es cierto?, asociados también a el fenómeno de la globalización, cierto optimismo del liberalismo ideológico y filosófico sobre una sociedad sin fronteras, la idea de que el mercado podía desplazar agentes irracionales y producir mediante el libre flujo del comercio una suerte de consolidación de la Pax Americana. Creo que eso está en crisis. Aparece un señor como Putin, un país, aparte, una potencia nuclear, aparecen señores que tienen algunos delirios, digamos, atávicos, imperiales, y obviamente cualquier persona sensata debe entender que debe cuidarse. ¿Cómo ves la Argentina? Yo amo mi país, tú sabes, lo has dicho, tengo la fortuna de viajar, he vivido, enseñado, he estado mucho tiempo afuera, y recién te decía, yo cuando tengo una oportunidad me voy contento, pero vuelvo contento. No soy de los que se queja absolutamente de la Argentina, o por ejemplo, yo soy docente, mi principal actividad, soy docente universitario, y obviamente no hay comparación en los recursos que tienen las universidades extranjeras con la nuestra. Pero esa buena predisposición no me, digamos, tengo una mente crítica, me he formado de esa manera, impide, o no es un óbice, o no es un obstáculo para que yo trate de tener un juicio crítico, realista, que naturalmente desalienta todo optimismo. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien, eso es una regla de experiencia para mí, a veces las cosas salen mal, pero hay muchas chances de que salgan bien, pero incluso salen mal. Ahora, cuando uno hace las cosas mal, no es que a veces salen bien, siempre salen mal. Entonces, si uno ve que no hay diseños de políticas públicas, no hay... Yo creo que el problema, tal vez, uno de los problemas, porque no tengo fórmula, y tú sabes que yo creo en la política, tengo una visión política del derecho constitucional, es decir, creo en los acuerdos, pero también en los desacuerdos, por lo cual lo importante es fortalecer instituciones para el desacuerdo, no volverse loco con los acuerdos, con Moncloa, eso que es parte del latiguillo político. Bueno, yo no creo que esa sea una respuesta sensata, pero sí instituciones, que funcione la independencia del Poder Judicial, siempre no tenemos problemas, y eso es una garantía para no solamente inversores, sino para los ciudadanos, que funcione el federalismo. ¿Cómo es posible? Yo pregunto, hemos tenido hace poco elección de senadores. Tú eres un analista con tanta experiencia, aparte ilustrado. Dime cuándo algunos de los senadores, candidatos y muchos analistas políticos han puesto en el centro del debate la ley de coparticipación, cuya iniciativa va a ser el Senado, que es una ley estratégica de la reforma del 94, que tiene sus bemoles, pero que es elemental para que haya presupuestos plurianuales, para que haya automaticidad de los recursos que no son solo del gobierno federal, sino también de las provincias. ¿Cómo es posible que ningún candidato haga eje en cumplir una manda constitucional que lleva más de 20 años, más de 2 décadas de atrás? 96. Claro. Desde el año 96. Por eso estamos con una omisión constitucional escandalosa, pero esto significa que vivimos a los parches. Esto implica que hay otra forma de hacer política, de adocenamiento, de gobernadores que deben ir no solamente a congraciarse con el Ejecutivo, y eso es un factor que a su vez impacta en el denominado hiperpresidencialismo, sino que fomenta una burocracia de señores que nadie elige, que están en el Ministerio de Economía, y al cual uno tiene que ir a hacer el trámite también para que llegue la plata o el cordón cuneta, o que venga el refuerzo de la coparticipación, porque no pueden pagar
impuestos. Eso no pasa no pueden pagar salarios, eso no pasa en Córdoba habitualmente, pero pasa en la gran mayoría de las provincias argentinas que parecen estar muy cómodas con esta situación. No, Córdoba lo sufre con el tema de la caja de jubilaciones. Absolutamente. Bueno, piensas también eso, el descalabro de un sistema previsional donde no hay distinción entre aportantes y no aportantes, donde obviamente yo creo que quienes tenemos una visión política y yo diría progresista, sabemos que el Estado debe redistribuir y que se entiende que puede haber mecanismos de seguridad social, pero yo no puedo desfinanciar y no puedo estropear la fuente de recursos que no me pertenece, sino que se forma con lo que he puesto durante tiempo en un sistema de reparto para gozar el día de mañana, cuando ya no pueda trabajar, una jubilación digna. ¿Puedo decirte algo? Una cosa cortita, que hoy le decía a mis alumnos de uno de los cursos, hoy. Y eso se vincula también con el tema que recién hablamos militar. Ahora, con los 40 años de Malvinas, ha habido una suerte de reverdecer del sentimiento nacionalista. Yo personalmente tengo un sentimiento patriótico importante. Pero les decía que hay un patriotismo, yo diría, pueril, incluso peligroso, un nacionalismo con Z, ¿no? Ese que tiene más que ver con el odio a los otros que con el amor a lo propio, y que se nutre de las glorias militares, los mundiales de fútbol, esa también petulancia que tenemos los argentinos, en especial los porteños. Pero hay los alemanes, precisamente, Habermas es uno de los que ha cultivado un concepto que se llama de patriotismo constitucional, o el Verfassungspatriotismo, que hace que ese nacionalismo, el orgullo de pertenecer a una comunidad política, a un país, no tiene que ver por las batallas que ganamos, sino que tiene más que ver por lo civilizado que somos. Cómo cuidamos a nuestros viejos, cómo entendemos, por ejemplo, en un país como la Argentina, que hay argentinos de segunda que tienen un ingreso per cápita que es menor a de muchos países de África, y tenemos una concentración de la riqueza en la zona de La Pampa y sobre todo en Buenos Aires, que es propio de un país desarrollado. Un algo 45% de pobres. Absolutamente. Perdón la digresión. No, Pablo, te agradezco mucho. Te agradezco por el retorno, porque esto nos hace poner más en contacto en forma permanente y tener un diálogo más fluido contigo. A tus órdenes, y un placer siempre estar contigo, Ricardo.